Dicen que los animales poseen un sexto sentido, una capacidad casi sobrenatural para ver lo que nosotros ignoramos. Carlos y Ana aprendieron esto de la manera más dolorosa posible. Durante 7 años, Sombra no fue solo un gato, fue el dueño absoluto del corazón de la pareja. Era cariñoso, paciente y el alma de la casa. Pero el día que trajeron al pequeño Leo del hospital, algo en la mirada del animal se rompió. Se volvió oscuro, agresivo e impredecible. La situación empeoró cuando contrataron a la que parecía ser la niñera perfecta. Una mujer dulce, con experiencia y una voz suave que calmaba al bebé al instante. Pero Sombra le declaró la guerra desde el primer segundo. Bufidos guturales, intentos de ataque y una obsesión maníaca por no dejarla entrar a la habitación del niño. Para los padres, la conclusión era lógica y triste. Su amado gato estaba enfermo de celos y se había convertido en un peligro mortal para su hijo. Tras encontrar un rasguño en el brazo de la niñera, Carlos tomó la decisión más difícil de su vida. Al día siguiente, Sombra sería llevado a la veterinaria para no volver jamás. Esa última noche, consumido por la culpa y buscando una razón para justificar su decisión, el padre instaló una cámara oculta en la estantería del cuarto del bebé. Pensaba que grabaría la agresividad de un animal salvaje, pero cuando revisaron la cinta a la mañana siguiente, lo que vieron no fue a un gato atacando sin razón. Vieron una verdad tan aterradora que les heló la sangre y los hizo caer de rodillas llorando de arrepentimiento. Antes de revelarte lo que captó esa cámara y cómo una grabación de 30 segundos salvó la vida de un niño, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal ahora mismo. Créeme, esta historia cambiará la forma en que miras a tus mascotas para siempre. ¿Estás listo para saber la verdad? Empecemos. Para entender la pesadilla que estaban a punto de vivir, primero tenemos que entender quiénes eran Carlos y Ana antes de que el miedo entrara en su casa. Eran la típica pareja joven, exitosa y llena de sueños, pero su familia tenía un integrante muy especial: Sombra. A pesar de su apariencia seria y misteriosa, Sombra era el ser más dulce del mundo. Durante el embarazo de Ana, el gato no se separaba de ella ni un segundo. Dormía sobre su vientre, ronroneando suavemente como si quisiera arrullar al bebé antes de que naciera. Para Carlos y Ana, Sombra no era una mascota, era su primer hijo. Jamás imaginaron que ese mismo animal, que tantas noches les había dado calor, pronto se convertiría en la fuente de su mayor angustia. Todo cambió con la llegada del pequeño Leo. La alegría inmensa vino acompañada del caos real de la paternidad, noches sin dormir, llantos inexplicables y un agotamiento físico que te nubla el juicio. Carlos trabajaba largas horas en una oficina de abogados y Ana, arquitecta de profesión, veía cómo se acercaba el temido final de su licencia de maternidad. Tenían que volver a la rutina, pero la sola idea de dejar a Leo como un extraño los aterrorizaba. Comenzaron las entrevistas y fue un desastre tras otro. Algunas candidatas eran demasiado jóvenes e inexpertas, otras llegaban tarde a la entrevista y hubo una que ni siquiera quiso lavarse las manos antes de cargar al bebé. La desesperación comenzó a apoderarse de la casa. Ana lloraba por las noches, sintiéndose culpable por tener que volver al trabajo, y Carlos estaba cada vez más irritable por la falta de sueño. Necesitaban un milagro. Necesitaban a alguien en quien pudieran confiar ciegamente, alguien que amara a Leo tanto como ellos. Estaban vulnerables, agotados y con la guardia baja. Fue el escenario perfecto para que el mal entrara por la puerta principal, disfrazado de la solución perfecta. Y justo cuando pensaban que no encontrarían a nadie, sonó el teléfono. Era ella. Elena llegó a la casa un martes por la mañana y desde el primer instante pareció un regalo del cielo. Tenía una presencia calmada, un rostro amable y una carpeta llena de certificaciones de enfermería y cartas de recomendación que la describían casi como una santa. Pero lo que terminó de convencer a Carlos y Ana no fueron los papeles, sino lo que sucedió cuando se acercó a la cuna. Leo, que llevaba media hora llorando por cólicos,
se calmó al instante en cuanto Elena lo tomó en brazos. Fue como magia. Ana sintió que se le quitaba un peso de encima. Por fin podía respirar tranquila. Se miraron con Carlos y sonrieron. Habían encontrado a la indicada. Pero entonces Sombra entró en la sala, y el aire en la habitación se congeló. Normalmente, Sombra era un gato curioso que se frotaba contra las piernas de las visitas para pedir caricias, pero esta vez se detuvo en seco en el umbral de la puerta. Su cuerpo se tensó como un arco. El pelo del lomo se le erizó por completo, y sus pupilas se dilataron hasta cubrir casi todo el ojo. No era miedo, era una amenaza. De su garganta salió un sonido que sus dueños nunca le habían escuchado. Un gruñido bajo, profundo y gutural, más parecido al de un animal salvaje que al de un gato doméstico. «¡Sombra, no!», gritó Carlos, avergonzado, intentando espantar al gato. «Lo siento mucho, Elena, nunca se pone así. Quizás hueles a perro o a otro gato. Debe estar celoso». Elena no se inmutó. Mantuvo esa sonrisa dulce, casi imperturbable, mientras acariciaba la cabeza del bebé. «No se preocupen», dijo con una voz suave que en retrospectiva sonaba demasiado ensayada. «Los animales son muy sensibles a los cambios. Siente que ya no es el centro de atención. Denle tiempo. Pronto seremos grandes amigos». Carlos y Ana le creyeron. Querían creerle porque la necesitaban. Firmaron el contrato esa misma tarde, felices de haber resuelto su problema. No se dieron cuenta de que acababan de meter al enemigo en su propia casa. Y mientras Elena acomodaba sus cosas en el cuarto, Sombra no se movió del pasillo. No parpadeaba, no dormía, simplemente observaba como un guardián que sabe que la guerra acaba de comenzar. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla extraña de alivio laboral y terror doméstico. Mientras Carlos y Ana estaban en el trabajo, Elena les enviaba fotos adorables de Leo durmiendo plácidamente o tomando su leche. Todo parecía perfecto a la distancia. Pero al caer la noche, cuando la familia se reunía, la casa se transformaba en un campo de batalla silencioso. El primer incidente grave ocurrió al tercer día. Un llanto agudo y repentino de Leo rompió la calma de la tarde. Ana subió las escaleras corriendo, con el corazón en la boca. Al irrumpir en la habitación, encontró una escena que le heló la sangre. Elena estaba de pie junto a la cuna, protegiendo al bebé con su cuerpo, mientras Sombra estaba en la esquina opuesta, con el lomo arqueado y las garras completamente extendidas, bufando con una violencia desconocida. «Menos mal que subí rápido», dijo Elena, respirando agitadamente y fingiendo estar asustada. «Lo encontré subido en el barandal, a punto de saltar sobre la cara del niño. Tuve que empujarlo». La semilla del pánico había sido plantada. Pero Elena, experta en manipulación, sabía exactamente cómo regarla. Un par de días después, Carlos notó que la niñera llevaba una venda en el antebrazo. Cuando le preguntó qué había pasado, ella intentó esconder el brazo, bajando la mirada con una falsa modestia que resultaba escalofriante por lo creíble que parecía. «No es nada, señor Carlos, de verdad», susurró. «No quería preocuparlos. Es solo que intenté acercarme a Leo para cambiarlo y Sombra se me lanzó encima. Creo que realmente me odia». Al insistir y levantarle la manga, vieron 3 rasguños profundos, rojos e inflamados que recorrían su piel. La evidencia era innegable. Sombra ya no solo bufaba, estaba atacando a las personas. Mientras Ana curaba la herida, Elena soltó el comentario que terminaría de envenenar la mente de los padres. Con voz inocente dijo: «¿Saben? Mi abuela siempre decía que los gatos le roban el aliento a los bebés. Buscan el calor de la leche en sus bocas y se acuestan sobre sus caritas hasta asfixiarlos. Siempre creí que eran cuentos de viejas, pero viendo la obsesión que tiene Sombra con la cuna, ya no estoy tan segura». La situación se volvió insostenible. Sombra, desesperado porque sus humanos no entendían sus advertencias, comenzó a comportarse de manera errática. Empezó a orinar sobre el bolso y el abrigo de Elena. Para Carlos, aquello no era un animal marcando territorio ante una amenaza. Era una bestia sucia, celosa y vengativa.
Ana intentaba defender a su gato, recordándole a su esposo los 7 años de amor incondicional, pero sus argumentos se desmoronaban cada vez que miraba los rasguños en el brazo de la niñera. El cerco se cerraba, y Sombra estaba perdiendo la batalla. El punto de no retorno llegó un jueves por la tarde. Fue la gota que colmó el vaso y rompió para siempre la armonía de la casa. Carlos acababa de llegar del trabajo cuando un grito desgarrador provino de la planta alta. No era el llanto habitual de hambre o sueño, era un grito de dolor. Ambos padres subieron las escaleras tropezando por la prisa. Al entrar en la habitación, encontraron a Elena en el suelo, abrazando a Leo y a Sombra subido en lo alto del armario, bufando con los ojos inyectados en sangre. Pero esta vez no fueron las palabras de la niñera las que importaron. Fue lo que vieron en la pierna de su hijo, un rasguño rojo, fresco y sangrante en su muslo regordete. «Saltó directo a la cuna», lloraba Elena, con lágrimas de cocodrilo corriendo por sus mejillas. «Intenté cubrirlo, pero fue demasiado rápido. Dios mío, casi le saca un ojo». El mundo de Carlos se detuvo. El miedo se transformó instantáneamente en una furia ciega. Miró al gato, ese animal que había amado durante años, y ya no vio a su mascota. Vio a un monstruo que había lastimado a su sangre. «Se acabó», gritó Carlos, golpeando la pared con el puño. «No voy a esperar a que lo mate. Mañana mismo a primera hora lo llevo a la veterinaria para que lo duerman. No quiero regalarlo y que lastime a otro niño. Se terminó». Ana intentó protestar entre sollozos, pero al ver la herida de su bebé, se quedó sin argumentos. La sentencia estaba dictada. Esa noche la casa se sintió como un velatorio. El aire era pesado y triste. Sombra fue encerrado en el lavadero, pero logró escapar. En lugar de esconderse, el gato fue directo a la puerta de la habitación de Leo. Se sentó allí, inmóvil, como una estatua de piedra. No intentó entrar, solo se quedó montando guardia. Incluso condenado a muerte por su propia familia, su instinto le dictaba que el peligro seguía dentro y que él era la única barrera entre el depredador y la presa. Carlos no podía dormir. Daba vueltas en la cama, consumido por una mezcla tóxica de ira y culpa. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si había otra explicación? Necesitaba estar 100% seguro para no cargar con el remordimiento el resto de su vida. Necesitaba pruebas irrefutables de que Sombra era un peligro. A las 3 de la mañana, mientras todos dormían, Carlos se levantó en silencio. Buscó una vieja cámara de seguridad que tenían guardada en una caja e instaló discretamente en una estantería alta del cuarto del bebé, camuflada entre algunos libros y peluches. Su intención era simple. Quería grabar la agresividad del gato durante la mañana para justificar su decisión de sacrificarlo. Solo buscaba paz mental. No tenía idea de que al presionar el botón de grabar, acababa de preparar el escenario para descubrir la película de terror que vivían sin saberlo. La mañana siguiente llegó con un silencio fúnebre. Era el día de la ejecución. Carlos se sentó frente a su ordenador con una taza de café que le temblaba en la mano. No quería ver el video, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba esa última prueba para convencerse de que sacrificar a su amigo de 4 patas era un acto de piedad y seguridad. Dio play a la grabación. La barra de tiempo avanzó rápidamente hasta las 8:15 am, justo 10 minutos después de que él y Ana salieran de la casa el día anterior. En la pantalla, la puerta de la habitación se abrió. Entró Elena. Pero la mujer que apareció en el monitor no era la niñera dulce que ellos conocían. Su postura estaba encorvada, su rostro endurecido y frío. No había nadie para actuar, así que la máscara se había caído. Leo empezó a lloriquear en la cuna. En lugar de acercarse con suavidad, Elena caminó con pasos pesados y furiosos. «¡Cállate ya, mocoso insoportable!», le gritó al bebé. La calidad del audio era mala, pero el odio en su voz era cristalino. Carlos sintió un nudo en el estómago, pero el terror apenas comenzaba. En la pantalla, vio cómo Elena metía las manos en la cuna y sacudía a Leo con violencia para que dejara de llorar. «¡Que te calles!», bramó ella, levantando la mano como si fuera a golpearlo. Y entonces ocurrió el milagro. Desde la oscuridad debajo de la cuna, una mancha negra salió disparada como un misil. Sombra no estaba atacando al niño. Sombra se lanzó directamente a las piernas de la mujer,
clavando dientes y garras con una ferocidad protectora. Elena gritó, soltó al bebé sobre el colchón y lanzó una patada brutal que impactó de lleno en las costillas del gato. El pobre animal voló por el aire y se estrelló contra la pared con un golpe seco. Carlos se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. «¡Huye, Sombra! ¡Huye!», pensó. Pero el video mostró algo que lo hizo llorar al instante. Sombra, visiblemente herido y cojeando, no huyó. Se levantó temblando y volvió a correr hacia la cuna. Se plantó entre la mujer y el bebé, siseando, erizado, convertido en un escudo viviente. Estaba dispuesto a morir antes que dejar que ella volviera a tocar a Leo. Esos rasguños en los brazos de Elena no eran ataques de un animal loco, eran las marcas de una batalla por la vida de su hijo. La taza de café se resbaló de las manos de Carlos y estalló contra el suelo. «¡Ana! ¡Ana! ¡Ven aquí ahora mismo!». El gato no era el monstruo. El gato era el único héroe en esa casa, y ellos estaban a punto de matarlo. Lo que siguió fue un torbellino de luces azules y sirenas que rompió la tranquilidad del vecindario. Carlos no esperó ni un segundo para llamar a la policía. Cuando los oficiales vieron el video, la fachada de dulce niñera de Elena se desmoronó por completo. No hubo lágrimas falsas esta vez, solo una mirada fría y vacía mientras la sacaban esposada de la casa. Más tarde se enterarían de que Elena había sido despedida de 2 guarderías en otra ciudad por conducta agresiva, pero esos antecedentes no habían aparecido en las referencias falsas que presentó. Habían dejado entrar a una bomba de tiempo en su hogar, y el único que se dio cuenta fue el que no podía hablar. Pero el momento más emotivo no fue ver a la patrulla alejarse, fue lo que ocurrió justo después, cuando la puerta se cerró y la casa quedó en silencio. Carlos y Ana corrieron al lavadero, donde Sombra se había escondido, adolorido y asustado. Al verlos entrar, el gato intentó retroceder, esperando otro grito o otro castigo. El corazón de Carlos se rompió en 1000 pedazos al ver el miedo en los ojos de su amigo. «Perdóname, Sombra. Por favor, perdóname», susurró Carlos, cayendo de rodillas al suelo y rompiendo a llorar como un niño. Ana se unió a él, acariciando con infinita suavidad la cabeza del gato, justo donde Elena lo había golpeado. Sombra, en un acto de nobleza que los humanos no merecemos, no los rechazó. Poco a poco comenzó a ronronear, frotando su cabeza contra la mano de Carlos, aceptando la disculpa y cerrando la herida emocional. Esa noche, Sombra cenó como un rey, un filete entero de salmón fresco, solo para él. Pero lo más importante no fue la comida, fue recuperar su trono. La imagen final de esta historia es la que ves ahora en pantalla. Sombra durmiendo plácidamente dentro de la cuna, acurrucado a los pies de Leo. Ya no hay puertas cerradas para él. A menudo creemos que somos la especie más inteligente, que nuestros títulos y nuestra lógica nos permiten juzgar quién es bueno y quién es malo. Pero olvidamos que los animales ven lo que nosotros ignoramos. Ellos no miran las sonrisas falsas ni escuchan las palabras bonitas. Ellos ven el alma. Carlos y Ana aprendieron la lección más importante de sus vidas. Si tu perro o tu gato desconfía de alguien, no regañes al animal, revisa a la persona, porque en esa casa el monstruo salvó al niño y la salvadora casi lo destruye. Gracias por ver esta historia. Si tienes una mascota que te ha protegido o avisado de algún peligro, cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y recuerda, ellos darían la vida por ti. Asegúrate de merecer ese amor. Nos vemos en el próximo video.